Hola, en este video les voy a hablar sobre blockchain, qué es, qué características tiene y te lo voy a comparar con un banco para que entiendas de una vez por todas por qué es tan seguro y por qué cada vez más gente lo está usando para guardar su dinero. Y si te quedas hasta el final, también te voy a contar sus riesgos y qué otros usos tiene. Comencemos con la pregunta más simple. ¿Qué es blockchain? La definición de blockchain es tecnología que guarda información mediante bloques o pedacitos de información unidos secuencialmente, uno después del otro, formando una cadena. Esta información se guarda de forma descentralizada, es decir, en muchas computadoras y de forma muy segura. Blockchain significa en inglés cadena de bloques. Espera, ya sé que no se entiende mucho. Ahora te explico qué significa todo eso y más que nada cuáles son las características y beneficios de usar blockchain. El uso más común y conocido para la tecnología blockchain son las criptomonedas, aunque no es el único. Así que voy a compararte cómo un banco guarda y administra tu dinero y cómo lo haría blockchain. Para entender blockchain, primero hay que entender qué problema resuelve. Así que supongamos que querés enviarle dinero a otra persona. ¿Qué harías? Bueno, podrías ir a su casa y darle el dinero en persona, claro. Pero si la persona viviera lejos, o si fuera mucho dinero, eso sería más costoso y más peligroso también. ¿Y cuál es la otra opción? Vas a un banco, depositas tu dinero, ese dinero entra en el sistema bancario, luego por el home banking o por un cajero del banco, sabiendo la cuenta de la otra persona, le podés transferir el dinero. ¿Y el banco qué hace? Cuando vos le depositas dinero y lo ingresás en el sistema, lo que hace es básicamente anotar la plata que vos tenés y la plata que todos sus clientes tienen, y cuando el cliente Carlos le envía al cliente Francisco dinero, el banco anota ese movimiento. Ok, sí, es mucho más complejo que eso. Hay validaciones de que los usuarios tengan dinero en su cuenta y medidas de seguridad, pero básicamente lo que el banco hace es anotar movimientos de una cuenta a otra cuenta de forma ordenada. Y de forma ordenada, porque si se desordenan las transacciones, le puede desaparecer o aparecer mágicamente plata a la cuenta de un cliente o a la tuya. ¿Y entonces blockchain qué hace? Bueno, blockchain hace más o menos lo mismo. Blockchain es una forma de anotar información, en este caso movimientos de plata, de forma ordenada y de forma muy segura. Y le agrega un par de características más que ahora te cuento. Pero vos te preguntarás, ¿y cuál es el problema con los bancos? Digo, porque los bancos funcionan hace mucho tiempo y la gente los usa, ¿no? Sí, claro, los bancos funcionan hace mucho tiempo y funcionan bastante bien, pero tienen algunas cositas que se podrían mejorar. Por ejemplo, son centralizados. ¿Y qué significa esto? Significa que toda la información que guardan, la información de tu dinero, está en sus servidores o computadoras, que son muchas, pero son limitadas por la cantidad que puede administrar un banco. Cuando el banco quiere actualizar su sistema, o peor aún, se caen sus servicios por X motivo, toda la red cae y los usuarios se quedan sin servicios momentáneamente. Poca transparencia. Toda la información de los datos, cómo se guardan, las reglas de validación, etcétera, son secretas para los usuarios. No sabemos nada de nada. No sabemos de dónde viene el dinero ni a dónde va. Sí sabemos quién nos envía dinero o quién se lo enviamos, pero hasta ahí llega nuestro conocimiento. De dónde sale el dinero desde que entró en el sistema bancario, solo lo sabe el banco. Reglas poco claras. Otra desventaja es que los bancos administran tu dinero. Sí, es tu dinero, pero ellos lo administran. Y si hay un cambio
en una política suya o un cambio en alguna ley del gobierno de turno, tu dinero puede estar en peligro. ¿Te suena algún ejemplo de esto en tu país? ¿Seguros? Ok, con este punto no te quiero asustar. Los bancos son súper seguros, tienen muchos controles, pero tienen un problema y no es menor. Son administrados por personas. Y bueno, las personas cometen errores. Si alguien sin querer comete un error en el home banking, por ejemplo, y recordemos que el home banking es básicamente un software, y ese error no es detectado a tiempo, ese error puede llegar al usuario y puede afectar la seguridad. Si te está sirviendo este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Eso me ayuda muchísimo a que el canal crezca y te pueda ofrecer más contenido como este. Continuamos. ¿Y entonces blockchain resuelve todo esto? ¿Cuáles son sus características? Para hacerlo más sencillo, voy a comparar a blockchains con las características del banco que te comenté antes. Estas son las características principales de una blockchain. Descentralización. La blockchain no está en una sola computadora, sino que existen copias de la misma blockchain en múltiples computadoras por todo el mundo. Mientras más usuarios usan la blockchain, hay más posibilidades de que haya más copias. En un banco tradicional, la información está en un servidor o en varios servidores o computadoras, todas pertenecientes al banco. Sí, claro, son servidores especiales, súper seguros, con muchos mecanismos que aseguran tu dinero, pero al final de cuentas son solo varios servidores, no son miles o millones de computadoras como es el caso de blockchain. Otra característica asociada a la descentralización es la seguridad, ya que es más fácil hackear un servidor o un conjunto de servidores que miles o millones de servidores como es el caso de la blockchain. Y otra característica más es la disponibilidad del servicio. ¿Te pasó alguna vez que entraste a tu home banking y no podías loguearte por algunos minutos? Eso es quizá porque estaban actualizando algo y al ser un sistema centralizado, si quieres hacer algo mientras están actualizando, no vas a poder. Blockchain, al ser un sistema descentralizado, aunque una computadora falle, el resto sigue operando lo más bien y la blockchain sigue respondiendo. Transparencia. Las transacciones pueden ser vistas por todos en la blockchain. Si un usuario Carlos le envía dinero al usuario José, el usuario José me lo envía a mí, todas esas operaciones son públicas y pueden ser vistas por cualquiera. Sí, son difíciles de leer, pero están públicas para cualquiera. Ojo, son públicas solo para leer o ver, pero no se pueden modificar los datos, como explico en el siguiente punto. A diferencia de un banco, donde no se sabe quién manda o envía dinero, sino que todo es anónimo. Vos ves tu saldo, ves quién te envía dinero, pero nada más. No sabes de dónde viene el dinero, ni nada similar. Esa información solo la tiene el banco. En blockchain hay muchos ojos viendo lo que pasa. En un banco solo están los ojos del banco. Seguridad. La blockchain tiene mecanismos de seguridad que hacen que sea extremadamente difícil modificar información existente o agregar información incorrecta a la blockchain. Inmutabilidad. Los bloques, esos cachitos de información, no cambian una vez que son agregados a la blockchain. Como comenté antes, por la forma en que funciona blockchain, no se puede modificar un bloque ya creado porque se termina rompiendo la cadena y se termina invalidando esa copia de blockchain. Se invalida esa copia en una computadora, pero el resto sigue operando lo más bien con la copia correcta. En los bancos, bueno, si viste noticias de gente a la que le desaparece dinero o se le acredita dinero de forma mágica, eso prueba de que los datos pueden ser modificados por error o por alguna falla. Igual no te quiero asustar, los bancos son muy seguros, pero la blockchain lo es aún más.
Consenso. Para aceptar un nuevo bloque, el resto de los nodos, o sea las computadoras conectadas a la blockchain, deben aceptar el bloque válido. Cada blockchain tiene sus reglas de aceptación de nuevos bloques. Y dependiendo de esas reglas, la forma de aceptar el nuevo bloque puede cambiar. Pero para hacerlo más simple, es que todos los usuarios se ponen de acuerdo sobre las reglas de agregar nuevos bloques a la cadena. Y la votación no recae en unos pocos, sino que cualquier usuario de la blockchain podría participar en esa votación. En un banco, el banco pone sus reglas de aceptar o no una nueva transacción. ¿Y entonces blockchain qué es? ¿Un banco? ¿Una criptomoneda? ¿Un software? ¿Qué caso es? Y la respuesta es ninguna de las anteriores. Blockchain es una tecnología, y dicho de una forma más simple, es una idea en un documento o en un librito donde te explica qué es lo que se tiene que hacer para crear un sistema que anote información ordenada de forma muy segura, descentralizada y transparente. Pero no te dice cómo hacerlo ni dónde hay que usarlo. Es por eso que blockchain puede tener muchos usos diferentes, porque mientras se sigan las reglas que detalla ese documento, los usos pueden cambiar y variar mucho. Y ya que estamos acá, te cuento algunas aplicaciones o ejemplos de blockchain. Blockchain no se limita solo a bitcoins, ya que como sabemos ahora, es una forma de guardar información segura y descentralizada de forma transparente. Tiene muchísimas aplicaciones, además de movimientos de dinero. Finanzas. Blockchain permite la creación de criptomonedas como Bitcoin y la transferencia de dinero de forma segura y descentralizada. Logística. Blockchain permite el rastreo y seguimiento de productos desde su origen hasta su destino final, lo que puede mejorar la transparencia y la eficiencia. Votación. Blockchain puede usarse para crear sistemas de votación seguros y transparentes, lo que puede mejorar la confianza en los procesos electorales. Propiedad intelectual. Blockchain puede usarse para crear registros seguros de propiedad intelectual, lo que puede ayudar a proteger la propiedad intelectual y evitar el plagio. Identidad digital. Blockchain se puede utilizar para crear sistemas de identidad digital seguros y descentralizados, como un pasaporte donde puedes guardar tu información personal. Pero no todo debe ser bueno, ¿verdad? Estos son algunos riesgos que puede presentar la blockchain. Volatilidad. Las criptomonedas, como los bitcoins, son muy volátiles y pueden subir o bajar de precio en muy poco tiempo. Y eso es lo que afecta a la blockchain. Si la moneda donde guardas tu dinero empieza a bajar, es probable que lo saques del sistema. Menos gente usando blockchain, menos ojos mirando, menos ojos interesados. Y recordemos que la seguridad de la blockchain se basa en parte en que hay muchos ojos mirando y controlando lo que pasa. Fallos de seguridad. Aunque la blockchain es muy segura, todavía puede ser hackeable. Todo depende en gran medida de la cantidad de personas que participen en la blockchain. Mientras más participan, es más difícil hackear, ya que hay más ojos mirando lo que pasa y creando bloques nuevos. Complejidad. Blockchain es una tecnología compleja que necesita ser entendida para utilizarse correctamente, ya que algo más complejo es básicamente más difícil de usarse. Dependencia de la tecnología. Blockchain es una tecnología que requiere de mucha infraestructura para que pueda funcionar. Las máquinas, por ejemplo, que crean los bloques nuevos, tienen que ser, por decirlo de alguna forma, supercomputadoras. Impacto ambiental. Estas supercomputadoras que crean los bloques nuevos gastan mucha energía para hacer los cálculos necesarios y esto puede afectar al medio ambiente.
Blockchain está cambiando la tecnología y el mundo. Cada vez más son las aplicaciones que se les puede dar, no solo criptomonedas, sino también contratos digitales, identidades digitales y cualquier información que se quiera guardar de forma segura y accesible para todos. La idea es que uses esta tecnología sabiendo lo que hace y no solamente porque está de moda. Que sepas cómo funciona y sus características te da más tranquilidad, aunque sea un poco más. Sabiendo cómo funcionan las blockchains, vos podés elegir cuál blockchain te parece más segura, ya que dependiendo de las blockchains, las reglas pueden cambiar un poco. El poder de elegir lo tenemos. Si te sirvió este video, dale like y no te olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido como este. Muchas gracias. Chao.